Las brujas del bosque Blackwood. Nunca creí en lo sobrenatural hasta esa maldita noche en el bosque Blackwood. Todo comenzó con la desaparición de Jake, mi mejor amigo desde la infancia. Éramos escépticos, nos reíamos de las leyendas urbanas, hasta que la oscuridad nos demostró lo equivocados que estábamos. Recuerdo con claridad el último mensaje que recibí de él. Eran las 3:17 de la mañana cuando mi teléfono vibró. El texto decía simplemente: ellas me encontraron, no vengas al claro, no mires hacia los árboles. Cuando intenté responder, el mensaje había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Al día siguiente, Jake no llegó a clase. Pasaron 3 días antes de que la policía encontrara su mochila en los límites del bosque Blackwood. Lo más perturbador no fue su ausencia, sino lo que encontraron dentro. Su diario personal, con páginas arrancadas y manchadas de una sustancia oscura que olía a carne podrida. En la última página, escrita con una letra temblorosa que apenas reconocí como la de Jake, leí las palabras que todavía me persiguen en mis pesadillas. No son leyendas. Las hermanas Blackwood siguen aquí, y ahora me han elegido a mí. Jake siempre había estado obsesionado con lo paranormal. Pasábamos noches enteras viendo documentales sobre brujería y casos sin resolver. 2 semanas antes de desaparecer, había comenzado a investigar la historia de las hermanas Blackwood, 3 brujas que, según la leyenda local, secuestraban viajeros en el siglo XIX para realizar rituales bajo la luna llena. Las historias decían que las hermanas habían sido linchadas por los pobladores, pero que sus espíritus seguían vagando por el bosque, buscando nuevos cuerpos que habitar. Yo nunca le creí, hasta que tuve que ir a buscarlo. La noche del 17 de octubre, armado solo con una linterna, un cuchillo de cocina y el diario de Jake, me adentré en el bosque Blackwood. El aire era extrañamente denso, como si el bosque mismo respirara. No había sonido de insectos ni animales, solo el crujido de mis pasos sobre las hojas secas y el latido acelerado de mi corazón. A los 20 minutos de caminata sentí esa horrible sensación de ser observado. Detuve mi marcha y barrí el área con la linterna. Fue entonces cuando lo vi, un muñeco de trapo colgando de una rama baja. No era un juguete cualquiera. Tenía ojos de botón negros y brillantes, pero lo más aterrador era su boca, cosida con hilo negro en una mueca torcida. Antes de que pudiera reaccionar, la linterna parpadeó. Cuando la luz se estabilizó, el muñeco había desaparecido. El sudor frío corría por mi espalda cuando continué avanzando. El bosque se hacía más denso. Los árboles parecían inclinarse sobre mí, sus ramas como dedos huesudos tratando de alcanzarme. Finalmente, llegué al claro que Jake había mencionado en su diario. En el centro había un círculo de piedras negras y pulidas, con velas derretidas en su interior, y en medio del círculo una figura encorvada vestida de harapos oscuros. Por un momento creí que era Jake. ¡Jake!, grité, corriendo hacia él. La figura giró lentamente. Lo que vi me heló la sangre. No tenía rostro. Donde debería haber ojos, nariz y boca, solo había piel estirada y lisa, como una máscara de cera derretida. ¿Viniste a unirte a la ceremonia?, escuché susurrar justo detrás de mi oreja. Al girar, me encontré cara a cara con 3 mujeres. Sus vestidos negros y gastados colgaban de sus cuerpos esqueléticos. Sus sonrisas mostraban dientes afilados como agujas. Las hermanas Blackwood. Intenté correr,
pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado, como si una fuerza invisible me mantuviera en ese lugar. La más alta de las hermanas se acercó y pasó un dedo huesudo por mi mejilla. «No te preocupes, niño», susurró con una voz que sonaba a docenas de personas hablando al unísono. «Jake ya es parte de nosotras, y tú también lo serás». Fue entonces cuando lo entendí. No eran 3 brujas, eran muchas más. Entre los árboles, docenas de figuras emergieron de la oscuridad. Todas vestidas de negro, todas con ese mismo rostro sin rasgos. Y en ese momento de puro terror, sentí algo moverse bajo mi piel, como si miles de insectos corrieran por mis venas. Lo último que recuerdo antes de desmayarme fue el sonido de risas agudas y el crujido de huesos reorganizándose. Epílogo. Me desperté en mi cama, con un dolor punzante en todo el cuerpo. Al principio pensé que había sido una pesadilla, hasta que vi mi reflejo en el espejo. Mis ojos ya no eran míos. Eran más oscuros, casi completamente negros. Y en mi escritorio, sobre el diario de Jake, había un nuevo mensaje escrito con una letra que reconocí demasiado bien. Bienvenido a la hermandad. Desde esa noche, escucho susurros cuando estoy solo. Veo sombras que se mueven donde no debería haber nada. Y lo peor de todo es que a veces, cuando me miro al espejo, mi reflejo sonríe, incluso cuando yo no lo hago. Pero lo más aterrador es esto. Anoche soñé con el bosque. Soñé que estaba de vuelta en ese claro, rodeado de figuras sin rostro, y en el centro del círculo vi a alguien más arrodillado. Eras tú. Así que te advierto, lector, si alguna vez recibes un mensaje a las 3:17 de la mañana, si alguna vez ves un muñeco de trapo con la boca cosida, si alguna vez escuchas susurros en la oscuridad, no investigues. Porque ellas siempre están reclutando nuevos miembros para su hermandad. Y podrías ser el siguiente. Las brujas no murieron, siguen aquí. No soy un hombre supersticioso. O al menos no lo era antes de aquella noche en el bosque. Todo comenzó con una vieja leyenda de mi pueblo. Un lugar pequeño y olvidado en medio de montañas cubiertas de neblina. Se decía que, hace siglos, un grupo de mujeres fueron quemadas vivas bajo la acusación de brujería. La historia cuenta que con su último aliento lanzaron una maldición sobre la tierra y juraron regresar por aquellos que se atrevieran a perturbar su descanso. Nunca creí en esas historias, hasta que cometí el error de desafiar la leyenda. Un amigo y yo habíamos escuchado que, en el corazón del bosque, aún existían ruinas donde las brujas realizaban sus rituales. Entre risas y con una botella de whisky en mano, decidimos explorar aquel lugar en plena madrugada, como una simple prueba de valentía. La primera señal de que algo andaba mal fue el silencio. Los bosques siempre están llenos de vida. Grillos, búhos, ramas crujiendo bajo el peso de los animales nocturnos. Pero esa noche, todo estaba muerto. Ni un solo sonido. Solo el viento soplando entre los árboles. Después de caminar por casi una hora, encontramos las ruinas. Eran solo unas piedras ennegrecidas y cubiertas de musgo, rodeadas de árboles torcidos como si la misma tierra los hubiera rechazado.
Algo en el aire me puso la piel de gallina. Era pesado, denso, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. ¿Dónde están las brujas?, bromeó mi amigo, levantando su linterna. Tal vez están en otra parte esta noche. Le respondí con una risa nerviosa, pero mi voz sonó extraña, amortiguada, como si no perteneciera a ese lugar. Fue entonces cuando la vimos. Entre los árboles, a pocos metros de nosotros, una silueta femenina nos observaba. No se movía, no hacía ruido. Solo estaba ahí, con un vestido negro largo y el cabello enmarañado cubriéndole el rostro. Nos quedamos congelados. Intenté decir algo, pero mi garganta estaba seca. Mi amigo alzó la linterna para iluminarla. Y entonces desapareció. No corrió, no se escondió, simplemente dejó de estar ahí. En ese momento, todo mi cuerpo gritó para que nos largáramos. Pero cuando me giré hacia mi amigo, noté algo que me heló la sangre. Su expresión había cambiado. Sus ojos estaban abiertos de par en par, pero no parecían enfocados en nada. Su piel se había puesto pálida y murmuraba algo en voz baja, como si estuviera repitiendo una oración que no podía entender. Lo sacudí del brazo. «Tenemos que irnos», dije, pero él no reaccionó. Y entonces un susurro helado me rozó la oreja. «No deberían haber venido». Me giré de golpe, pero no había nadie detrás de mí. Solo el bosque oscuro, más negro de lo que jamás lo había visto. Fue en ese momento cuando los escuché. Pasos. No uno, ni dos, sino docenas, resonando a nuestro alrededor. Y luego, risas. Risas bajas, burlonas, que parecían venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Mi amigo cayó de rodillas, su cuerpo comenzó a convulsionar y de su boca salió un grito desgarrador. Lo que vi después me persigue hasta el día de hoy. De su espalda comenzaron a brotar marcas, como si uñas invisibles le estuvieran arañando la carne. Sus ojos giraron en blanco y de su garganta salió una voz que no era la suya. Una voz de mujer. Tantos años y siguen viniendo. No pensé, solo corrí. No sé cómo encontré el camino de regreso, pero cuando llegué al pueblo, mi ropa estaba rasgada, mis manos cubiertas de arañazos y mi mente completamente destrozada. Llamaron a la policía y buscaron a mi amigo. Nunca lo encontraron. Se convirtió en una historia más para asustar a los niños, un nombre en una lista de desaparecidos. Nadie me creyó cuando conté lo que vi. Dijeron que fue el alcohol, que mi mente jugó trucos con la oscuridad. Pero sé lo que vi, y sé que aún me están observando. Cada noche, cuando me voy a dormir, escucho los susurros en la oscuridad, riendo, esperando que regrese. Sin embargo, las cosas no terminaron ahí. Días después del incidente, empecé a notar cosas extrañas en mi casa. Primero fueron sombras en los rincones, figuras borrosas que parecían moverse cuando no las veía directamente. Luego, los susurros se hicieron más claros, como si alguien estuviera murmurando justo detrás de mí. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí un peso sobre mi pecho. No podía moverme, no podía respirar. Solo podía mirar fijamente al techo, mientras una figura oscura se cernía sobre mí.
Tenía ojos hundidos y una boca deformada que se retorcía en una sonrisa imposible. Regresa. Desperté de golpe, empapado en sudor, pero el pánico no desapareció. En mi brazo había marcas de dedos, como si alguien me hubiera sujetado con fuerza. Intenté ignorarlo. Intenté convencerme de que solo era el estrés, el miedo jugándome una mala pasada. Pero entonces comenzaron los sueños. En ellos caminaba por el bosque de nuevo, pero esta vez no podía despertar. Siempre llegaba al mismo punto. Las ruinas, el círculo de piedras ennegrecidas y ellas esperándome. Ya no podía más. Decidí marcharme del pueblo, pero justo la noche antes de irme recibí una llamada. La pantalla no mostraba número. Al contestar, solo escuché una respiración entrecortada y una risa baja, la misma que había oído aquella noche en el bosque. Colgué el teléfono de inmediato, pero al girarme sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La ventana estaba abierta, aunque juraba haberla cerrado. Y en el suelo, junto a mi cama, había huellas de barro, como si alguien hubiera estado ahí, observándome mientras dormía. Corrí fuera de la casa y pasé la noche en un motel en las afueras del pueblo. A la mañana siguiente, me fui sin mirar atrás. Han pasado años desde entonces. He cambiado de ciudad, de vida, pero los susurros nunca se han ido. A veces, en la madrugada, cuando todo está en silencio, siento que alguien me observa desde la oscuridad de mi habitación. Y a veces, en los reflejos de los espejos o en las sombras de los callejones, veo la figura de una mujer de vestido negro, con el cabello enmarañado cubriéndole el rostro, sonriendo, esperando que regrese. La maldición de la séptima hija. La lluvia golpeaba con furia los cristales de la vieja casa de campo cuando mi abuela Marta me entregó la llave que cambiaría mi vida para siempre. Sus manos, surcadas por el tiempo y extrañas cicatrices que nunca quiso explicar, temblaban al depositarla en mi palma. «Es hora de que conozcas tu verdadero legado, niña», murmuró con una voz que parecía venir desde muy lejos. Subir las escaleras hacia el ático aquella noche de octubre fue como adentrarme en las entrañas de un animal antiguo. Cada escalón crujía de manera distinta, como si la casa misma estuviera reaccionando a mi presencia. El olor a polvo y hierbas secas se hizo más intenso conforme me acercaba a la puerta del ático, esa que siempre estuvo cerrada durante mi infancia. El baúl apareció ante mí como un relicario maldito. De madera oscura y reforzado con tiras de hierro oxidado, tenía tallados símbolos que me producían un escozor al mirarlos. Cuando inserté la llave, juré escuchar un suspiro colectivo proveniente de las paredes. Dentro yacían los secretos que mi familia había guardado por generaciones. Mis dedos rozaron primero el libro encuadernado en una piel que demasiado parecía humana. Sus páginas gruesas y amarillentas, llenas de runas escritas con una sustancia marrón oscura que mi instinto identificó inmediatamente como sangre seca. Al tocarlas, un calor extraño recorrió mis brazos, como si el libro mismo reconociera mi contacto. Pero fueron las muñecas lo que realmente me heló la sangre. 7 figuras de trapo, cada una con vestidos de época y rostros cosidos con hilo negro.
6 de ellas tenían nombres bordados con letra temblorosa. Agatha, Hilda, Morwen, Elspeth, Bridget, Maeve. La 7ª estaba sin nombre. Su rostro inacabado, como esperando ser completado. El último objeto me dejó sin aliento. Mi propio certificado de nacimiento, donde claramente se leía: Madre, Maeve Blackthorne. El mundo giró a mi alrededor. Maeve no solo era una de las muñecas. Maeve era mi madre. Eres la 7ª hija de una 7ª hija, dijo la voz de mi abuela detrás de mí, haciéndome saltar. No la había escuchado subir. Y en la luna del cazador vendrán por ti. Esa noche soñé con mujeres de vestidos negros que danzaban alrededor de un árbol antiguo. Sus rostros estaban cubiertos por velos, pero podía sentir sus ojos fijos en mí. Cuando desperté, mi almohada estaba manchada de tierra y hojas secas, aunque las ventanas habían permanecido cerradas. Al día siguiente, las muñecas habían desaparecido del baúl. Encontré a Agatha colgada del porche trasero al amanecer. No estaba simplemente suspendida. Alguien había tejido una intrincada red de hilos de araña alrededor de su cuello, formando una soga perfecta. Su rostro de trapo, antes neutro, ahora mostraba una mueca de dolor perfectamente cosida. Hilda apareció en el horno cuando fui a preparar el desayuno. A pesar de que no había encendido el aparato en días, el interior estaba caliente y la muñeca reducida a poco más que cenizas. Pero milagrosamente, su rostro permanecía intacto, sonriéndome desde entre las brasas. Con cada muñeca que aparecía, la casa cambiaba. Los espejos reflejaban figuras que no estaban allí cuando me giraba. El agua del grifo salía teñida de rojo durante unos segundos antes de aclararse. Y las noches. Las noches eran las peores. En la víspera de la luna del cazador, mi abuela me encerró en el sótano. «Es por tu protección», dijo mientras corría el cerrojo, pero sus ojos, siempre tan llenos de amor por mí, ahora brillaban con algo que parecía mucho más cercano al miedo. El sonido de cantos en una lengua olvidada me hizo acercarme a la pequeña ventana del sótano. 7 figuras vestidas de negro danzaban en círculo en nuestro jardín. Sus movimientos eran demasiado fluidos, demasiado perfectos, como si fueran marionetas movidas por hilos invisibles. La luna, grande y sangrienta, iluminaba la escena con una luz sobrenatural. La figura más alta alzó un cuchillo ritual que reflejaba la luz lunar. La sangre de la 7ª sellará el pacto, cantaron al unísono, sus voces mezclándose en una armonía que resonaba en mis huesos. Fue en ese momento que lo entendí todo. Las muñecas no eran simples juguetes, eran receptáculos. Cada una representaba a una de mis antepasadas brujas, ejecutadas en Salem y otros juicios. Mujeres poderosas que habían hecho un pacto para mantener su linaje vivo a través de los siglos, y yo era el eslabón final. La 7ª hija de una 7ª hija. El sacrificio perfecto para renovar su poder. Pero lo que ellas no esperaban era que la sangre que corría por mis venas también me daba poder. Con una fuerza que no sabía que poseía, arranqué la reja de la pequeña ventana del sótano. Los cantos cesaron abruptamente cuando emergí al jardín, cubierta de tierra y sangre de mis propias heridas. El círculo de brujas se volvió hacia mí, sus rostros ocultos bajo sombras, hasta que la más alta se quitó su velo, revelando un rostro que conocía demasiado bien.
Maeve, susurré, mirando a los ojos que eran idénticos a los míos. Mi madre sonrió, mostrando dientes demasiado afilados. Toma tu lugar entre nosotras, hija mía. En lugar de responder, arrebaté el cuchillo ritual de las manos de mi abuela, que estaba de pie junto al círculo, con lágrimas negras corriendo por sus mejillas. Con un movimiento rápido, lo clavé en su corazón. Las brujas no gritaron, no protestaron, simplemente sonrieron mientras mi abuela caía de rodillas, su sangre negra empapando la tierra. «Bienvenida a la hermandad», dijeron al unísono mientras sus bocas cosidas se desgarraron solas, revelando sonrisas de navajas. Ahora sé la verdad. La maldición nunca fue una maldición. Era una iniciación. Y mi abuela, mi querida abuela Marta, había sido la guardiana designada para asegurarse de que cumpliría mi destino y que a su vez yo sellase el de ella. Las noches son diferentes ahora. Ya no temo a los sonidos en el ático porque sé que son mis hermanas bailando. El libro ya no quema mis dedos cuando lo toco porque reconoce a su dueña legítima. Y cuando la próxima luna del cazador brille en el cielo, tendré que visitar a mi prima Ana, quien acaba de dar a luz a una niña, una hermosa niña. El aquelarre necesita una nueva séptima hija, y así el ciclo nunca habrá de romperse. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Te quiero mucho, amiguito, que ve mis videos. Espero nunca seas protagonista en mis tenebrosas historias. No olvides dejar tu like. Lo apreciaría muchísimo. Hasta la próxima.